Siempre me ha intrigado cómo tanta gente subestima la confianza, tratándola como un simple detalle o, peor aún, como un don con el que algunos nacen y otros no. Esta es una mentira cómoda pero peligrosa. La confianza no es un don, es una construcción, y cada ladrillo de esta construcción se construye con esfuerzo, dolor y decisiones diarias. Yo mismo he transitado por el terreno inestable de la inseguridad. Me he visto paralizado en situaciones en las que necesitaba actuar con decisión y terminé cediendo al miedo. Fue entonces cuando comprendí que la confianza no nace de un soplo mágico, sino de una guerra silenciosa, ganada paso a paso hasta que cuerpo, mente y presencia se alinean en una sola dirección. Lo que nadie te dice es que este camino no es fácil, es duro, requiere desapego y a menudo aislamiento. La verdadera confianza no nace de frases motivadoras ni de sonrisas ensayadas, nace de afrontar brutalmente las propias debilidades y de la disciplina casi obsesiva de convertirlas en armas. Y, sin embargo, hay una inmensa recompensa en el camino. Cuando la confianza empieza a arraigarse, lo cambia todo. Cómo entro en una sala, cómo me posiciono en una negociación, cómo decido mi destino sin pedir aprobación. No es solo una sensación, es una presencia que otros sienten, respetan y a menudo temen. Por lo tanto, no quiero presentar aquí fórmulas mágicas, sino principios duros, casi crueles, que forjan la verdadera autoconfianza. Porque en el fondo, creer en uno mismo no es un acto de fe, sino un acto de poder. Y quienes aprenden a cultivarlo inevitablemente se vuelven inquebrantables. Siempre me ha molestado esa idea romántica de que algunas personas nacen seguras de sí mismas, como si fuera un talento genético o una herencia mágica. Es una ilusión conveniente utilizada por quienes nunca quisieron adentrarse en la cruda realidad de que la confianza es fruto de la práctica, el dolor y la exposición al riesgo. Yo misma he sentido el peso de la inseguridad en entornos que exigían firmeza, y fue en esos momentos que comprendí: o construía mi confianza, ladrillo a ladrillo, o sería eternamente dominada por los más audaces. El primer pilar, siempre, es la conciencia de las propias debilidades. No tiene sentido fingir que no existen. Necesitamos observarlas como un ingeniero observa una grieta en la pared, no para lamentarnos, sino para comprender cómo fortalecer la estructura. La confianza no surge del vacío, surge de afrontar lo que más intentamos ocultar. Esta claridad es dolorosa, pero esencial. Poco a poco, he notado que la confianza se fortalece con pequeñas victorias acumuladas. Una negociación en la que no cedo a la presión, una mirada fija cuando de otro modo habría desviado la mirada, una decisión tomada sin buscar la aprobación externa. Cada gesto aparentemente trivial construye una fortaleza invisible dentro de mí. Nadie lo ve desde fuera, pero yo sé, cada acto es un cimiento. También me di cuenta de que la confianza no es lineal. Hay días en que flaquea, en que la duda me acecha como una sombra persistente, pero es precisamente en esos días que la práctica demuestra su poder. La repetición crea memoria muscular, un instinto, una armadura invisible que me impida desmoronarme por completo. Este ritmo de construir, caer y reconstruir es lo que forja el acero interior que otros llaman autoconfianza. Y hay un detalle cruel. La confianza que se construye lentamente puede tambalearse en segundos si no estoy alerta. Es como un castillo que necesita mantenimiento diario. Esta vigilancia es agotadora, pero también liberadora. Saber que nada se da por sentado, que todo se gana, me impide caer en la cómoda ilusión de la suerte o el destino. Siempre me ha fascinado cómo el silencio es más intimidante que 1000 palabras. Al principio no lo entendía. Pensaba que la confianza significaba afirmarse mediante el habla, un discurso contundente y una respuesta preparada. Pero con el tiempo aprendí que los más poderosos no malgastan energía intentando demostrar nada. El silencio,
cuando se usa conscientemente, crea un espacio de incomodidad en el otro. Y esta incomodidad es una forma sutil de control. Es curioso darme cuenta de lo incómodo que es el silencio. En las reuniones donde opté por simplemente observar, sin precipitarme, noté que la gente empezaba a inquietarse, llenando el vacío con explicaciones innecesarias, revelándose sin que yo tuviera que dar un solo paso. El silencio expone las debilidades de los demás y me coloca en una posición de fuerza, no porque haya hablado, sino porque me negué a hacerlo. Esta restricción es un acto de poder. Por supuesto, el silencio no es ausencia de acción, es estrategia. Es como un general que espera a que el enemigo agote sus fuerzas antes de contraatacar. Guardar silencio requiere autocontrol, y este autocontrol se percibe como confianza absoluta. Mientras la mayoría busca con ansias justificarse, el silencio crea misterio. Y el misterio inevitablemente genera respeto. También hay un efecto psicológico. Cuando no me apresuro a hablar, cada palabra que elijo tiene más peso. Es como si el silencio fuera el marco que transforma el discurso en arte. Pocos se dan cuenta de esto. Muchos temen el vacío entre frases, pero es en este vacío donde reside el poder. El mundo se apresura, habla y se apresura. Quienes pueden detenerse, respirar y mantener el silencio dominan el ritmo de la escena. Pero el silencio es un arma de doble filo. Usado por miedo, delata debilidad. Usado con propósito, afirma autoridad. Esta distinción es sutil, pero crucial. Y fue cuando comprendí esta diferencia que comencé a percibir el silencio no solo como la ausencia de ruido, sino como una espada invisible, siempre afilada, siempre lista. Siempre he notado que quienes más buscaban la aceptación eran también quienes más hablaban de sí mismos. Cada detalle de sus vidas, cada pensamiento íntimo quedaba expuesto como si la vulnerabilidad descontrolada fuera señal de autenticidad. Caí en esta trampa. Quería complacer, quería ser extremadamente transparente, pero descubrí demasiado tarde que revelarlo todo es volverse predecible, y la predecibilidad nunca inspira respeto. El misterio, en cambio, crea un aura que atrae e intimida a la vez. El misterio actúa como un velo. La gente ve lo suficiente para sentir curiosidad, pero no tiene acceso completo. Esta limitación despierta la imaginación, y la imaginación siempre proyecta una grandeza mayor de la que la realidad jamás podría ofrecer. Es el mismo mecanismo que ha sostenido a líderes, artistas y estrategas a lo largo de la historia. Comprendieron que mostrar demasiado es trivializar, mientras que ocultar es amplificar. La confianza crece cuando aprendo a medir lo que muestro. No es necesario explicarlo todo, no es necesario anunciar cada victoria, no es necesario confesar cada debilidad. Guardar partes de mí en secreto me da poder porque crea desequilibrio. El otro nunca sabe exactamente quién soy, nunca tiene control total sobre mi narrativa. Esto genera respeto, e incluso algo de miedo. Recuerdo situaciones en las que guardé silencio sobre un plan o mis próximos pasos. Mientras otros se ahogaban en justificaciones y promesas, yo permanecí enigmático. Este enigma no es vacío, es calculado. Me protege de las insinuaciones de los demás, pero sobre todo fortalece mi propio sentido de valía. El misterio es un recordatorio diario de que no debo entregar mis armas en bandeja de plata. Pero por supuesto, el misterio requiere disciplina. El afán de revelar, de exponerse, es casi adictivo porque parece generar conexión. Lo que pocos comprenden es que la verdadera conexión nace de la atención, la curiosidad y lo no dicho. Y es en esta frontera entre lo revelado y lo oculto que la confianza se convierte en presencia y la presencia en poder. La inseguridad siempre se ha visto como una debilidad, algo que debe ocultarse a toda costa.
Yo misma he intentado disimularla, poniéndome máscaras rígidas que me desgastaban más que me protegían. Pero con el tiempo comprendí que la inseguridad, cuando se reconoce y se aborda, puede convertirse en combustible. Lo que antes me paralizaba se convirtió en una fuente de alerta, una llama que me obligó a refinar estrategias. El secreto no es negar la inseguridad, sino traducirla en acción. Cuando siento esa incomodidad, sé que tengo ante mí una oportunidad de crecimiento. La inseguridad me obliga a estudiar más, observar más, anticipar escenarios que los confiados ignoran. Se convierte en un aliado invisible que me señala las lagunas que no puedo permitirme pasar por alto. He visto a gente hundirse precisamente porque se creían inquebrantables. El exceso de confianza ciega, mientras que la inseguridad, bien gestionada, te mantiene con los pies en la tierra. Eso es lo que he aprendido a transformar, el temblor de la duda en un radar de posibilidades. De repente lo que parecía una debilidad se convierte en una ventaja competitiva. Este cambio requiere un ejercicio de reinterpretación. Ya no se trata de «no puedo», sino de «cómo puedo prepararme mejor». La inseguridad deja de ser un obstáculo y se convierte en una guía. Empiezo a verla no como un enemigo, sino como un maestro firme pero justo. Revela dónde aún me falta dominio, y ahí es precisamente donde debo construir la confianza. Y cuanto más aprendo a canalizar esta energía, más me doy cuenta de que la verdadera fuerza no reside en parecer invencible, sino en saber usar incluso mis puntos débiles como armas secretas. La inseguridad, antes un fantasma, se convierte en una estrategia. Me llevó un tiempo darme cuenta de que, incluso antes de abrir la boca, mi cuerpo ya hablaba por mí. Hombros encorvados, mirada vacilante, gestos apresurados, todo ello delataba mis inseguridades mucho antes que las palabras. El lenguaje corporal es como una confesión involuntaria, un código que otros descifran en segundos. Y fue precisamente cuando comprendí esto que comencé a entrenar mi presencia física como si fuera una armadura invisible. Pequeños cambios marcaron la diferencia. Mantener la mirada fija sin prisas, mantener la columna recta, caminar con firmeza, ocupar espacios sin pedir permiso. Al principio parecía artificial, casi una puesta en escena. Pero pronto me di cuenta de que el cuerpo tiene memoria, y la práctica constante moldeó no solo mi postura externa, sino también cómo me sentía internamente. La confianza, cuando se prepara, empieza a arraigarse. También noté que la autoridad silenciosa surge de gestos controlados. El movimiento excesivo delata ansiedad, mientras que la moderación transmite calma y dominio. Es como si cada gesto calculado fuera una señal de poder, un recordatorio al otro de que no necesito demostrar mi valía con palabras. La autoridad se vuelve espontánea. Recuerdo una conferencia en la que ni siquiera necesité levantar la voz. Bastaba con quedarme quieto unos segundos, con la mirada fija y los brazos relajados, y toda la sala se quedó en silencio. Fue en ese momento que comprendí que el cuerpo no es solo un reflejo de la mente, sino también un detonante que ésta usa para convencer a los demás, y a sí misma, de su propio poder. Y es en esta interrelación entre cuerpo y mente donde la confianza cobra fuerza. La postura no es solo un gesto físico, sino una declaración silenciosa. El mundo lee esta declaración, la interpreta y responde a ella. Y cuanto más comprendo esta dinámica, más comprendo que la confianza en uno mismo se manifiesta tanto como se siente. Siempre me he resistido un poco a esta idea de fingir hasta que lo consigas. Parecía superficial, casi una mentira. Pero cuando empecé a observar a líderes y figuras de poder, me di cuenta de que casi todos, en algún momento, hemos recurrido a esta artimaña. Fingir no es una farsa, es un ensayo. Es como ponerse una armadura antes de creer que realmente me pertenece. Al principio, lo confieso, la sensación fue extraña. Fingía calma cuando por dentro hervía de furia,
Mantenía la voz firme cuando la inseguridad amenazaba con abrumarme y actuaba como si conociera el camino incluso mientras andaba a tientas en la oscuridad. Pero fue precisamente en esos momentos que comprendí algo poderoso. El cuerpo engaña a la mente y la mente, engañada, empieza a creer. Lo curioso es que otros también lo creen. Cuando me posiciono como si estuviera seguro, incluso cuando no lo estoy, la percepción externa me envía señales de confianza. Este reflejo colectivo alimenta mi propio estado interno. Es un ciclo en el que la simulación genera reacción y la reacción fortalece la creencia. Lo que empezó como artificio se convierte en esencia. Claro que no se trata de vivir con máscaras eternas. El peligro reside en perderse en el personaje. Pero cuando la simulación se usa como entrenamiento, se convierte en un catalizador para una verdadera transformación. Cada vez que actúo con determinación, incluso cuando vacilo por dentro, entreno mi cuerpo y mi mente para adaptarse a la postura de alguien seguro de sí mismo. Y no trato ya solo de fingir, sino de sentir cómo la confianza se va construyendo desde dentro, no solo en los gestos, sino también en mi pensamiento y en la aceptación de quién soy. La superación personal se transforma en una experiencia holística, no solo en simular la confianza, sino en vivirla y expresarla de manera natural y genuina. Cada vez que me transformo y acepto mis inseguridades, mantengo calma interna y fuerza que superan cualquier fingimiento. Y en poco tiempo, como sí deja de ser teatro y se vuelve natural. Lo que parecía esfuerzo se vuelve espontáneo. Lo que era simulación, hábito. La confianza entonces nace de esta fusión entre lo que proyecto y lo que interiorizo. Y es en ese momento que me doy cuenta. El secreto no está en esperar a sentirme listo, sino en actuar como si ya lo estuviera. Hubo una época en la que dependía únicamente de frases motivadoras para sentirme seguro, pero pronto me di cuenta de que nada mantiene la confianza por mucho tiempo sin sustancia. La verdadera base de la autoconfianza reside en dominar algo concreto, una habilidad que pocos poseen. Cuando me volví profundamente competente en un área, noté que mi inseguridad disminuía. Después de todo, ¿cómo puedo dudar de mí mismo si tengo en mis manos algo que nadie puede replicar fácilmente? Esta maestría requiere una disciplina casi obsesiva. Dedicar horas a practicar, repetir, equivocarse y corregir hasta que el gesto se convierte en algo natural. Es un proceso arduo, casi monástico, pero es donde se forja la confianza. No se trata de creer sin razón, sino de construir razones incuestionables para creer. Cuando sé que puedo ofrecer algo único, ya no dependo de la validación externa. Recuerdo cuando estudiaba ciertos patrones históricos a fondo. Con cada lectura, con cada conexión que hacía entre diferentes épocas, notaba que mi discurso cobraba mayor solidez. No era arrogancia, era la tranquilidad de quien portaba un arsenal invisible de referencias. Este arsenal se convirtió en mi escudo contra la duda, mi combustible para hablar y actuar con firmeza. Lo fascinante es que el mundo se da cuenta de esta maestría. La gente reconoce, incluso inconscientemente, cuando alguien domina su oficio. Y este reconocimiento genera un círculo virtuoso. Cuanto más respeto recibo, más confianza siento. Cuanto más confianza siento, más continúo dominando. La confianza deja de ser solo una sensación y se transforma en reputación. Pero lo crucial es elegir la habilidad adecuada. No cualquier cosa, sino algo excepcional, algo que realmente me distinga. Y es en esta diferencia donde nace la sensación de ser inquebrantable, de pisar tierra firme cuando todos los demás siguen caminando sobre arena. Me llevó un tiempo darme cuenta de que mi confianza no solo se debía a lo que hacía por mí mismo, sino también a las voces que me rodeaban. Algunas personas parecen vivir para encoger el mundo de los demás. Con palabras sutiles, ironía o incluso consejos bien intencionados, siembran semillas de duda que crecen con demasiado rápido, y antes de darme cuenta, cargaba con inseguridades que ni siquiera eran mías. La confianza necesita espacio para florecer, y ese espacio no existe cuando estoy rodeada de quienes se alimentan de mis dudas.
He visto amistades e incluso relaciones convertirse en cadenas invisibles, hundiéndome cada vez que intento ascender. La lealtad, en este caso, es un veneno lento. He aprendido que cortar lazos no es crueldad, sino autodefensa. Es curioso cómo, al distanciarme de quienes menoscababan mi grandeza, empecé a respirar de otra manera. Su ausencia no me dejó un vacío, me dejó libertad. Y en esa libertad pude escuchar mi propia voz con más claridad. Mi confianza, entonces, se fortaleció no por algo que logré, sino por lo que decidí abandonar. Por supuesto, el distanciamiento no siempre es físico, a menudo es interno. Elegir no absorber críticas destructivas, no internalizar comparaciones tóxicas, no permitir que la visión limitada de los demás defina mi camino. Este distanciamiento psicológico es tan poderoso como el físico, porque crea una barrera protectora alrededor de mi mente. Y fue en este proceso que comprendí: la confianza no sobrevive en tierra contaminada, necesita tierra fértil, libre de maleza. Con cada persona que dejaba atrás, con cada opinión que decidía no aceptar, sentía crecer mi presencia. Es como si la confianza en uno mismo tuviera un enemigo silencioso y eliminarlo fuera la única manera de ascender al siguiente nivel de poder. Siempre he sido sensible a cómo los símbolos moldean la percepción. Un uniforme, un anillo, un libro bien colocado sobre una mesa, todos estos elementos transmiten autoridad incluso antes que cualquier palabra. Al principio pensé que era solo vanidad o apariencia, pero pronto me di cuenta de que los símbolos tienen una doble función: influyen en los demás y sobre todo refuerzan mi imagen personal. Recuerdo la primera vez que usé un bolígrafo dedicado para escribir notas importantes. No era solo un objeto, era un recordatorio de disciplina, un ritual silencioso que me ponía en un estado de concentración. Con cada uso, sentía como si firmara un pacto conmigo mismo. Pequeños detalles como estos, cuando se cultivan, crean una atmósfera de poder en la vida cotidiana. Estos símbolos no tienen por qué ser costosos ni grandiosos. También pueden ser internos. Una frase grabada en mi memoria, un gesto que precede a una decisión, una rutina matutina que marca el inicio de la lucha diaria. Actúan como anclas psicológicas, puntos de estabilidad en medio del caos. Y cuanto más me rodeo de ellos, más natural se vuelve la confianza. Es curioso cómo responde el entorno. Una habitación organizada como si fuera una sede estratégica. Un atuendo elegido no por moda, sino por presencia. Incluso la forma de firmar un correo electrónico puede convertirse en un símbolo de autoridad. Todo esto crea un aura que no solo impresiona a los demás, sino que me recuerda constantemente el rol que he elegido desempeñar. Finalmente, me di cuenta de que la confianza no solo se sustenta en la mente o las acciones, sino también en estas señales invisibles que refuerzan mi identidad. Son las que me recuerdan, en momentos de duda, en quién me estoy convirtiendo. Siempre pensé que la confianza era algo inmovible, algo que alcanzaría de una vez por todas y conservaría como un trofeo eterno. Pero la realidad es mucho más dura. La confianza no es estática, es una guerra que se reinicia cada día. Cada mañana trae nuevas dudas, nuevos retos, sombras que intentan invadir el terreno que construí durante años. Si bajo la guardia, se apoderan de mí. Esta batalla es silenciosa, casi invisible para los demás. Mientras el mundo me ve seguro y firme, en mi interior hay una negociación constante entre la voz que cree y la voz que sabotea. He aprendido a aceptar esta tensión como parte natural de la vida. No es señal de debilidad, sino de humanidad. Lo que define la victoria es la disciplina de elegir, a diario, qué voz tendrá más espacio. El campo de batalla reside en las pequeñas decisiones: levantarme a la hora que me propongo, mantener mi rutina incluso en los días en que el cuerpo me dice que me rinda, cumplir mi palabra cuando sería más fácil ceder. Cada gesto es un golpe contra la duda. No son actos grandiosos, sino pequeñas victorias acumuladas que, juntas, construyen muros contra el caos interno. También comprendí que esta guerra nunca terminará.
Y paradójicamente, eso es lo que me mantiene viva y alerta. Una confianza absoluta e inmutable sería una ilusión peligrosa. El verdadero poder proviene de la vigilancia constante, de la conciencia de que debo luchar por mí misma cada día. Esta lucha diaria me hace resiliente, flexible y sobre todo auténtica. En el fondo, comprendí que la confianza no es una corona que se lleva, sino una espada que se empuña. Una espada que se oxida si se deja desatendida, pero que se mantiene afilada con el uso constante. Ganar esta guerra interna una y otra vez es lo que me permite enfrentar el mundo sin doblegarme. La confianza no es una ilusión, ni un don reservado para unos pocos. Es una elección repetida, una disciplina diaria, una guerra que se gana en uno mismo antes de cualquier victoria externa. Cada gesto, cada silencio, cada límite impuesto construye un territorio que nadie puede arrebatarme. Y al final me doy cuenta que la frase que más resuena a lo largo de este viaje es simple, pero implacable. Creer en ti mismo. No como un mantra vacío, sino como una orden estratégica, un decreto personal que separa a quienes se pierden de quienes dominan. Cuando interiorizo esto, comprendo que ya no necesito aprobación ni validación. La confianza ya no se trata de ser visto, sino de saber quién soy. Y quienes realmente creen en sí mismos ya llevan en sí la mayor de las victorias.